Hola, muy buenas noches a todos y gracias por sintonizar. Este es su noticiero favorito, Al Día con Ron, donde noche a noche le traemos las noticias más relevantes que acontecen en este nuestro estado. Es un gusto saludarles, les habla Julio César Verus II y comenzamos. Realmente la comisión del delito hacía surgir a favor de la víctima o de su familia un derecho de venganza, el cual mediante una composición podía transformarse en el derecho de la víctima o de su familia a exigir cierta prestación del culpable o de su familia. Como garantía del cumplimiento de tal prestación, un miembro de la familia del culpable quedaba sujeto, atado a la víctima como una especie de rehén. Por tanto, la obligación antigua era una atadura en garantía del cumplimiento de prestaciones nacidas de los delitos. Ahora encontramos a la palabra obligación en el sentido del deber jurídico, pero también empleada para el hecho de obligarse, para designar el vínculo jurídico entre dos casos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Es más correcto en el primer caso, cuando de deber se habla, y en el segundo a la fuente concreta de la obligación en cuestión. Es decir, según el segundo caso, celebramos el contrato, la comisión del delito, y se utiliza un cuarto caso, en un término de obligación por el que el término deuda no se refiere necesariamente a deudas de dinero, sino que equivale a deber en general, de la misma manera que pagar a pago. Significa que cumplir es un deber y un cumplimiento. Al igual que otros conceptos romanos, estos requieren la evolución constante, como hasta ahora se nos ha mostrado según los senados. Estas relaciones están tituladas y estipuladas por el pretor. Se habla de estar sujetos y sometidos a la acción. En su mayoría son acciones penales, otras deben incluirse en los créditos y otras acciones son de buena fe, como la gestión de negocios o el depósito. Pero bueno, vamos con mi compañero Lucio Octavius para que nos dé la información completa. Muchas gracias, compañero Veluz. Aquí la información completa. Primero que nada, es importante analizar y entender que las obligaciones constan de tres elementos. El primero, el acreedor, perteneciente al derecho de exigir del deudor la prestación que es el objeto de la obligación, que el derecho civil le concede como sanción de su crédito una acción personal, es decir, la facultad de dirigirse a la autoridad judicial para obligar al deudor a pagarle lo que se le debe. El segundo es el deudor, un sujeto pasivo. Es la persona que está obligada a pagar o procurar al acreedor el objeto de la obligación. Y en tercero, el objeto. Consiste siempre en un acto que el deudor debe realizar en provecho del acreedor. Está perfectamente expresada por medio de un verbo, parece, cuyo sentido es muy amplio y que comprende en una abstención. Es importante mencionar que las obligaciones están clasificadas en tres sentidos: las naturales, las civiles y las mixtas. El fundamento de toda obligación es la ley. Sin embargo, como lo dice el derecho natural, los pactos deben de cumplirse de manera específica. Y así, en este mismo ejemplo, en el derecho civil es el estricto cumplimiento por voluntad forzada. De todos modos, es voluntad y se debe de cumplir. En la obligación mixta, si los derechos del derecho natural y del derecho civil la prescriben. Muy bien, ahora hablemos de las fuentes. Según Gallo, las obligaciones derivan de dos fuentes: el contrato y el delito. El contrato es el acuerdo de voluntades entre varias personas que tienen por objeto producir obligaciones civiles. Y el delito, por otro lado, es un hecho contrario al derecho y castigado por la ley. Por otro lado, Justiniano reconoce como fuentes de la obligación a los pactos, la ley, la sentencia y la declaración unilateral. Los pactos son hechos de dos o más personas que se pongan de acuerdo respecto a un objeto determinado, sin existir ninguna formalidad de por medio, teniendo que distinguir entre pactos, nudos y pactos vestivos. La ley, cuando el sujeto se encuentra en el supuesto previsto para determinar una disposición legal, se tiene forzado innecesariamente a la obligación de cumplir con lo señalado por el ordenamiento, como es en el caso de las obligaciones que derivan de la paternidad. La sentencia. Desde el momento en el que existe un litigio, las partes en el que intervienen quedan obligados a cumplir con la sentencia que en el mismo dicte la autoridad correspondiente. Y la declaración unilateral es aquella promesa hecha espontáneamente por una persona de forma unilateral, o bien al tiempo, en cuyo caso hablemos de un votum respectivamente. Dentro de las obligaciones se encuentra el incumplimiento.
que consta de 5 características principales. La mora es retrasarse, de ahí viene la palabra demorado, retrasado, culpable. Es abstenerse dolosamente del cumplimiento de una obligación. En nuestro derecho existen 2 tipos de mora: la mora del deudor y la mora del acreedor. Esta última es cuando no se recibe el pago de un deudor. Teoría de la falta. Las consecuencias de no pagar de las obligaciones son cambiantes o variables según sea el objeto. Cualquiera que sea el acontecimiento que haya impedido pagar las obligaciones que se deben, si está consciente de una suma de dinero u otra cosa en general. Hacerlo o no hacerlo, el deudor queda obligado. Dolo. No pagar una deuda con intención de dañar. Culpa. No pagar la deuda por ser una persona olvidadiza, negligente, distraída o torpe, con falta de cuidado. Se considera como culpa a todo acto de omisión por parte del deudor al ser negligente, torpe, sabiendo el riesgo de no tomar las precauciones sin llevarse a la intención de causar daño o prejuicio al acreedor. Caso fortuito. Cuando intervienen las fuerzas de la naturaleza e impiden que el deudor pueda pagar su deuda con el acreedor. Dentro de las obligaciones se encuentra la transmisión. Solamente se puede transmitir obligaciones como créditos y deudas a título universal en el caso de la herencia. La transmisión de obligaciones son del derecho de crédito que tiene el acreedor y la deuda debe de ser pagada a cargo del deudor. Por otro lado se encuentra la extensión. Una obligación se extingue porque desaparece y termina el vínculo entre acreedor y deudor. De manera normal se debe de extinguir la obligación con el pago o el incumplimiento realizado por el deudor. Sin embargo, esta ejecución efectiva de obligaciones por efecto libera al deudor. Esta, mi amigo Verus, es la información que tengo, dicha hace un momento y estipulada por el Senado para que cada uno de nosotros empiece a ejecutarla de manera inmediata. Gillette Mac 3 Turbo, incluso después de 10 afeitadas, sigue siendo mejor que una desechable nueva. Las láminas de Mac 3 tienen el doble de revestimiento para una afeitada más al ras, afeitada tras afeitada, hasta 100% libre de enrojecimiento. Gillette, lo mejor para el hombre.